Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, ponencia sobre la experiencia con las didácticas digitales en mi quehacer diario de trabajo, presentada por Edison Andrés Villamizar Galvis en la ciudad de Zipaquirá. En esta ponencia se pretende enfatizar el uso de las didácticas digitales en el quehacer diario de mi trabajo como docente. Trabajo en dos instituciones educativas, una privada y otra pública. Y de igual forma, las didácticas que se manejan en estas instituciones son totalmente diferentes, ya que una institución maneja el concepto de la presencialidad directamente y enfocada a la educación tradicional, y la otra institución maneja de una forma directa también la educación a distancia enfocada exclusivamente en la virtualidad. Las estrategias que se utilizan para fortalecer el desarrollo de la enseñanza y el aprendizaje en estas instituciones las vamos a exponer en estos momentos a través de esta ponencia y hacer una comparación de las didácticas que se trabajan. Como introducción tenemos que el saber pedagógico se encuentra presente en todas las manifestaciones de los grupos sociales y los docentes son la pieza clave para crear modelos didácticos. ¿Pero qué es un modelo didáctico? Un modelo didáctico es aquel que constituye un tipo de conocimiento con una elaboración y con una lógica ciertamente peculiar. Aquellos modelos didácticos nos sirven a nosotros los docentes como herramientas para analizar el quehacer diario de nuestro trabajo. Asimismo representan la realidad o algún aspecto concreto de esta realidad en la cual estamos inmersos nosotros para plasmarla como un modelo de enseñanza y de aprendizaje hacia los alumnos. Teniendo en cuenta este referente, la siguiente ponencia mostrará de manera precisa la influencia de la didáctica en el desempeño de mi labor como docente y en la formación de integración de la pedagogía con el proceso de enseñanza y aprendizaje en dos instituciones, como lo nombraba anteriormente, que manejan dos tipos de educación diferentes, la educación tradicional y la educación a distancia basada en la virtualidad, y ambas tienen como objetivo fortalecer las competencias en las diferentes áreas de estudio hacia sus estudiantes. Pasando ya a la experiencia como docente, antes de empezar a mirar los modelos didácticos debemos dar algunas definiciones de lo que es la didáctica. Hoy en día la didáctica tiene muchas definiciones y como vemos acá en nuestra presentación hay tres definiciones que se plasman, y en nuestro primer autor define la didáctica como la organización de procesos de enseñanza y aprendizaje relevantes para tal materia. ¿Qué quiere decir esto? Este autor nos enseña que los didactas son los organizadores, los desarrolladores de educación, autores de libros, de textos, profesores de toda clase, pero incluso los mismos estudiantes que organizan su propio aprendizaje son también didactas, y eso es lo que nos plasma el primer autor en este concepto de la didáctica. Nuestro segundo autor nos dice que la didáctica es la ciencia que se interesa por la producción y comunicación del conocimiento, es decir, saber qué es lo que se está produciendo en una situación de enseñanza. Ese es el verdadero objetivo de la didáctica. Y nuestro tercer autor nos dice que la didáctica se define como la disciplina que explica los procesos de enseñanza-aprendizaje de acuerdo a la realización de los fines educativos. Es decir, que nos supone una mirada autorreflexiva vinculada con el compromiso moral, así como una dimensión proyectiva. Si miramos las posturas de los autores anteriormente mencionados, podemos resaltar nosotros la pertinencia de pensar en la didáctica desde diversos enfoques. No hay un solo enfoque, sino son varios, y la delicada y rigurosa precisión de la construcción de su concepto,
ya que la didáctica, como lo podemos apreciar, tiene múltiples conceptos y definiciones. Después de exponer los diferentes términos y definiciones que se le dan a la didáctica a partir de los autores, podemos ya hablar de mi experiencia como docente en el ambiente educativo de la secundaria. Las didácticas que se emplean en las instituciones educativas contribuyen a la formación del conocimiento sobre los procesos también que definen nuestra labor profesional. Para dedicarme a la docencia, a esa hermosa labor de docente, debemos tener unos parámetros bien definidos y debemos seguir ciertos aspectos para tener un éxito a la hora de poder enseñar o de poder difundir el conocimiento hacia los estudiantes. Teniendo en cuenta esto, entonces esos parámetros, uno de los primeros parámetros es que debemos conocer muy bien los contenidos de las áreas en las cuales nosotros impartimos una orientación hacia los estudiantes. Debemos también tener una metodología bien definida para poder expresar el conocimiento y que ese conocimiento se quede inmerso en un estudiante. Manejar un currículum establecido, que eso lo manejan todas las instituciones educativas. Comprender al estudiante en su comportamiento, ya sea de forma presencial, ya sea de forma virtual, y también la disciplina que el estudiante maneje para culminar las actividades de cualquier área de estudio. Y como toda institución, pues cumplir los indicadores de logro de cada asignatura para la formación de competencias ciudadanas. En mi labor diaria como docente de química y de biología, se usan diferentes herramientas como modelos didácticos. En cualquiera de las dos instituciones se manejan este tipo de herramientas que son las simulaciones de la realidad, es decir, se hacen prácticas y actividades dinámicas en diferentes temas que se trabajen con los estudiantes, pero planteando situaciones reales o problemas de la vida diaria. Asimismo, se hacen las modificaciones pertinentes de estas actividades según cómo se vayan implementando y según también pues el criterio y la opinión de los mismos estudiantes. El fin de estas herramientas didácticas que se usan es buscar estrategias para la comprensión de los diferentes temas en las asignaturas, generar también en los estudiantes mentalidades críticas frente a los diferentes fenómenos científicos que se conocen y generar una acción investigadora en el aula de clase. Ese es el fin primordial de las herramientas didácticas que estoy utilizando en las instituciones educativas donde estoy laborando. Sin embargo, me encuentro en el paradigma de la educación tradicional y a distancia, pues hoy en día, al trabajar en dos instituciones educativas diferentes, debo manejar estas dos corrientes educativas de enseñanza y aprendizaje. En una institución predomina la presencialidad y en otra la virtualidad. Entonces vamos a mirar los dos enfoques y vamos a hacer una comparación sobre las didácticas que se trabajan en estas instituciones. Por ejemplo, en el colegio donde laboro todos los días nos basamos en el modelo didáctico clásico, racional tecnológico y contextual ecológico. En el modelo clásico, debido a que las orientaciones que se imparten se centran en la enseñanza y la transmisión de conocimientos, el estudiante actúa como un receptor de la información. En el modelo tecnológico y contextual se tiene una mirada a la modernización, debido a que la sociedad en la cual se rige el colegio ha sufrido muchos cambios. Porque a pesar de que es un modelo tradicional, no solamente se forma al estudiante en conocimiento, sino también se forma en valores, en cultura, en corrientes científicas,
en miradas críticas a la solución de problemas sociales y ambientales por medio de una estrategia didáctica que usamos, que son los proyectos transversales. Y el modelo didáctico contextual ecológico, ¿por qué se usa? Porque se promueve la autonomía. A pesar de que es una institución tradicional, se promueve la autonomía como mecanismo de trabajo y todas las actividades que se realizan y la toma de decisiones en el escenario escolar parten de las acciones y opiniones de los mismos estudiantes frente a las diversas situaciones que ellos resuelven a diario, y desarrollar en el día a día de su proceso académico en la institución estas actividades nos permiten a nosotros darle un enfoque diferente a la educación tradicional en el colegio. Por otro lado, y siguiendo con nuestras comparaciones, en la UNAT, entidad donde laboro, la virtualidad es la base de la educación para jóvenes y adultos en el sistema de educación permanente o en el bachillerato. Aquí los modelos didácticos que se trabajan están basados en los mediacionales, ya que la no presencialidad en los diferentes cursos crea un ambiente virtual de aprendizaje. Como docente y orientador en plataformas virtuales de aprendizaje, es necesario tener presente habilidades para manejar herramientas informáticas y telemáticas. De esta forma, fomentar la interacción de los estudiantes con las actividades que se deben desarrollar. Me surge un reto como docente, y es que el estudiante no solo se centre en hacer sus actividades, sino que se apropie de su proceso de aprendizaje, de manera que consiga avanzar en su desarrollo académico y adquirir competencias según las temáticas que se trabajen. Esto quiere decir que la virtualidad, como lo vemos en el gráfico, genera autonomía en el estudiante, crea ambientes virtuales de aprendizaje, permite la adquisición de competencias, así como sucede en la educación tradicional. Y tanto en el estudiante como en el docente, la virtualidad genera habilidades para manejar herramientas informáticas y telemáticas. También como docente en un ambiente virtual de aprendizaje, yo mismo dejo de ser la fuente de información y paso a convertirme en un facilitador del aprendizaje. Mi objetivo es proporcionar al estudiante los instrumentos y las pistas que lo ayudarán a desarrollar su propio proceso de aprendizaje y atender sus dudas y sus necesidades que le surjan a diario. Sin embargo, en la UNAT, como la población que se atiende es muy heterogénea, no todos tienen el mismo ritmo de trabajo, ni tampoco las habilidades para manejar a la perfección las herramientas informáticas. Es por eso que se convierte cada vez más en un reto personal para tratar de orientar a los estudiantes hacia su propia autonomía y desde el punto de vista de la didáctica hacia la posibilidad de abrirles nuevos conocimientos y abrirles nuevos intereses para que sigan su proceso de estudio, no haya deserción académica y culminen con éxito sus objetivos, que es en este caso poder sacar su bachillerato y obtener un título que les permita después avanzar más adelante en sus quehaceres diarios y mejorar su calidad de vida. Para dar fin y una conclusión a esta ponencia, podemos definir entonces que, teniendo en cuenta las comparaciones que se hicieron y los modelos didácticos que se expusieron en la presentación, y ya por la experiencia vivida, se concluye que la educación tradicional está en pleno proceso evolutivo, dejando atrás determinadas costumbres y centrándose en el estudiante, que es el verdadero protagonista del aprendizaje, y en todas las necesidades básicas
que ellos requieren. También podemos decir que los procesos de elaboración de conocimientos necesariamente requieren modelos didácticos establecidos, como los vimos en la ponencia. Y si se trabajan bien y si se realizan de una manera excelente, se puede culminar con éxito un proceso de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, viendo el último ejemplo de la universidad, vemos que la virtualidad abre el camino a otras oportunidades y a otros medios de enseñanza. La distancia definitivamente no es un impedimento para generar estrategias y metodologías de aprendizaje. Al contrario, la virtualidad y la educación a distancia generan en los docentes un reto para que toda persona que llegue de condición social, de estrato social diferente, tenga la posibilidad de aprender, tenga la posibilidad de adquirir conocimiento y asimismo de que pueda cambiar su estilo de vida y tener nuevas oportunidades más adelante. Muchas gracias por su atención.